Pues se acabó la corte del neoliberalismo, se acabó el tiempo de Norma Piña y de varios de los ministros que están todavía en funciones hasta el 1 de septiembre, sesionaron por última ocasión. No obstante, parece que no se detiene el proceso jurídico a través, o implicado dentro de la reforma judicial y la elección que sucedió el pasado 1 de junio. En estos momentos está sesionando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver un proyecto de sentencia presentado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que propone y pone sobre la mesa que se eche para atrás la elección del 1 de junio y que se repita de alguna manera en un sentido extraordinario, con no sé si nuevos candidatos, con nuevas propuestas. No termina de quedar claro cómo sería ese asunto, pero para hablar de ello vamos a platicar con una de las personas que promovió esta acción, este juicio, y que ahora llega a la sala al Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar con Olivia Aguirre, quien también fue candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, no fue beneficiada por los votos y ahora promueve esta acción para ver y conversar acerca de las implicaciones en caso de que se resuelva en un sentido positivo para ella. Olivia, buenas tardes, gracias por estar acá, qué gusto saludarte. Hola Julián, buenas tardes, saludo con gusto a todo tu auditorio. Pues Olivia, Encantada. qué gusto volver a tenerte por acá. Nosotros entrevistamos a Olivia, yo la puse dentro de mi acordeón personal, tenemos una muy buena relación y aquí estuvo hace ya algunos meses durante la campaña electoral. Pues Olivia, una de las partes por donde me gustaría empezar, pues es por las partes que promueven el juicio, que están conformadas por las siguientes personas. Isaac de Paz, quien también fue candidato, igual que tú, a la Suprema Corte. Tú, Olivia Aguirre, te colocan en segundo momento. Rosalena González, quien también fue candidata. Y después un cuerpo amorfo que se llama el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que también acompaña, de alguna manera, este proyecto de sentencia. Se pone como una de las partes actoras en la resolución que propone Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Cómo entiendes tu relación con ellos? Porque esta es una organización que no solamente tiene vínculos dentro de la fantasía que han generado alrededor de Claudio X González, sino que está evidentemente vinculado, ya que es parte de ese consejo, y no solamente él, es parte del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. También Fernando Gómez Montt, quien fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón, panista, militante panista. Lía Limón, quien también fue parte del gobierno de Felipe Calderón, militante del PAN. Gustavo de Hoyos, militante de Movimiento Ciudadano. O sea, parece que en gran medida la oposición política y la oposición fáctica a la presidenta de México, quienes han llamado esto siempre una dictadura autocrática, ahora te acompañan en esto. ¿Cómo entiendes esta relación en donde ambos tienen el mismo interés de echar para atrás la elección del 1 de junio? Oye, no, pues mira, yo ni siquiera conozco, es la primera vez que me doy cuenta quiénes integran ese consejo que también interpuso recurso de inconformidad. Y de hecho, déjame decirte que los que prosperaron, ellos no llegaron precisamente, el tribunal determinó que no tenían esa legitimidad para interponer el recurso y los únicos que llegamos fuimos 4 candidatos y candidatas a la Suprema Corte, que es Isaac de Paz, que yo, por cierto, interpuse el recurso en conjunto con Isaac, la otra candidata que la mencionaste, que se llama Rosa Isela, algo así, y Odreizola, que fue otro candidato. Pero en realidad, pues yo no tengo ningún vínculo con esa organización, ni los conozco. Simplemente yo tenía derecho a impugnar la elección por lo que a mí me parecieron irregularidades en el proceso, sobre todo por la propaganda ilegal que se dio a partir de la distribución masiva de acordeones, que como bien lo estableció este magistrado, hubo una distribución sistemática y generalizada de manera territorial de estos llamados acordeones, ¿no? Entonces, pues yo no iba a validar algo que para mí fue incorrecto, fue ilegal, porque así lo fue. Como decía, ¿no? Es el elefante del que nadie quiere hablar, pero pues que se tiene que hablar y que se tiene que dejar precedentes también. Digo, si este proyecto de resolución no prospera, pues por lo menos nosotros no nos quedamos callados, al menos Isaac de Paz y yo, que somos académicos, que somos científicos, que somos abogados y abogadas litigantes, pues realmente teníamos también un compromiso con la justicia en nuestro país, porque nosotros seguimos en las andadas. O sea, nosotros sí queremos que verdaderamente para el 2027, si estas elecciones continúan, porque va a ser así, pues sí que se vean cuáles fueron las irregularidades de este proceso y que se tomen cartas en el asunto, tanto el Poder Legislativo
cómo pues el INE, de acuerdo a sus lineamientos, que por cierto los lineamientos de fiscalización del INE estuvieron muy malos. De hecho, hubo muchas omisiones por ahí por parte del INE que repercutieron en muchos de los candidatos y candidatas en esta elección judicial, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún vínculo con esa organización, impugné porque era mi derecho a impugnar y yo lo creí conveniente porque las irregularidades fueron graves en el proceso. En el proyecto que está publicado en la página del tribunal, sí entran como una de las partes actoras y que están señalados. Entiendo entonces que dices no tengo ninguna relación con este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, no tengo la menor idea de quién los integran, pero un poco qué reflexión harías en torno a que estas mismas personas han estado también publicando mensajes en últimas horas, en los últimos días, apoyando el proyecto del ministro y en el mismo sentido que tú. O sea, ¿qué te hace reflexionar tú, una mujer que aquí mismo me dijiste que estabas, que te parecía bien el trabajo que había encabezado la presidenta Sheinbaum, que ha tenido familiares que han participado adentro del Movimiento de Regeneración Nacional en cargos de elección popular, ahora estar dando la misma batalla jurídica, o si no es jurídica, entonces mediática, que están dando estos mismos personajes? No, mira, o sea, mi tema no es un tema mediático y el hecho de que sea una mujer de izquierda y sea una mujer que inclusive estoy de acuerdo en muchos de los principios de la Cuarta Transformación y en muchas cosas, no significa que voy a validar todo. Inclusive, pues también se debe criticar aquello de lo que consideramos que no representa los valores de lo que es la Cuarta Transformación. O sea, fíjate, algo que siempre precisamente atacó la Cuarta Transformación es precisamente este voto inducido y al final parece ser que terminan haciendo lo mismo. Entonces, el hecho de que sea una mujer de izquierda no me da derecho a callar, no es como que, pues cállate y no lo digas, porque irías en contra del partido y en contra de todos esos actores políticos. Mira, yo no estoy por ningún cargo público, yo soy académica, yo soy investigadora, o sea, realmente quienes no impugnaron, que fueron otras 30 y tantas personas, pues bueno, ya tendrán sus motivos para no haber impugnado, quizá están esperando algún cargo público, algún hueso, qué sé yo, pero en mi caso no, o sea, en mi caso yo impugné porque así lo consideré. Las otras, estas personas que comentas tú, que tienen que ver con pues con este otro lado de la derecha, facciones, anti-4T, pues la verdad es que las desconozco. Yo impugné, al igual que Isaac de Paz, lo que consideramos pertinente y anexamos las pruebas necesarias relativas a todos esos acordeones que se anduvieron difundiendo por toda la República Mexicana y que, por cierto, aquí traigo uno, no sé si tú lo habías visto, pero es el Poder Judicial del Pueblo y lo repartieron acá en mi ciudad de manera masiva y no fue elaborado pues por los ciudadanos, ¿verdad? Y fíjate, casualmente los números ganadores son estos exactamente, ¿no? Entonces, así como esto, hubo millones de acordeones que están pues circulando por todo México y de hecho parte del extracto de la resolución de este magistrado especifica en dónde se estuvieron distribuyendo pues con mayor afluencia y como fue Chihuahua, como fue la Ciudad de México, como fue Michoacán, entre otros estados, pero en general se distribuyeron territorialmente por toda la República. Sí, yo no dudo Pero que, yo no creo que tiene nada que nadie ver duda que hubo con el acordeones. discurso que traen otras personas, o simplemente es lo que yo impugné y lo que yo considero que fue una irregularidad grave y que era importante que también el Tribunal Electoral pues se manifestara al respecto, ¿no? Que no se dejara como algo de que, aquí no pasó nada, se cometió el crimen perfecto y vámonos todos para nuestra casa felices y contentos. Pues no, o sea, sí se tiene que evidenciar lo que estuvo mal. Ahora, también hay que decir lo que estuvo bien, ¿verdad? Pero esto en específico a mí me pareció una irregularidad muy grave. Ahora, me dijiste que esta no es una batalla mediática y que es una batalla jurídica, pero en términos jurídicos no la van a ganar, Olivia. Ya está bastante acreditado que va a terminar sesionando el tribunal y van a terminar echando para atrás el proyecto del magistrado Reyes Mondragón. No tiene los votos, muy probablemente vaya a ser la misma decisión dividida que hemos visto en infinidad de ocasiones de 3-2, solamente él y Yanino Tálora votándola a favor. Entonces sí termina siendo una batalla más mediática que jurídica. ¿Cómo entiendes tú esto? ¿Crees que hay posibilidades reales de que en la sesión que está sucediendo, entiendo yo, que en estos momentos del tribunal realmente se vaya a echar para atrás? Bueno, primero la sesión era a las 12, la movieron a las 2 y luego la movieron a las 4. Ya, no me O sea, enteré de que la ahorita última todavía notificación. ni Ya, siquiera hasta están las en el 4. debate. Pero, pues mira, yo leí
toda la resolución de casi 500 cuartillas, fueron 280 y tantas cuartillas de pura resolución en donde se fundamenta y se motiva. Se agrega un perfil de amicus curiae, que es el amigo de la Corte, que es el doctor Aparicio del CIDE, que es especialista en economía y en estadística, y hay una valoración también científica. No solamente es la fundamentación y motivación desde el ámbito legal, sino también es desde el ámbito científico. Y aquí la clave es el estándar probatorio que le tengan que dar a estos acordeones, porque algo interesante aquí que señala el magistrado es que no se puede exigir un estándar probatorio alto respecto a determinar quiénes elaboraron estos acordeones y los distribuyeron de manera masiva, de manera sistemática y de manera generalizada por todo el territorio. No, sino que no basta con que la propaganda ilegal se haya dado y esté visible y se haya demostrado con todo el caudal probatorio y con los recursos de impugnación que también se presentaron para acreditar que la ilegalidad se dio. Entonces, aquí la clave es en el estándar probatorio que le vayan a dar, porque fíjate, nosotros pusimos varias causales. Una de las causales fue la nulidad por la propaganda ilegal, ¿no? El financiamiento público o privado que se da a partir de los acordeones. Pero también otra de las causales que pusimos nosotros fue la participación de servidores públicos y partidos políticos. Esa causal no procedió porque aquí hay un estándar probatorio más alto que señala el propio magistrado que atiende al principio de presunción de inocencia y en consecuencia nosotros no logramos acreditar con las pruebas que nosotros anexamos que había involucrado en este caso partidos políticos o servidores públicos, pero el mismo magistrado señala que hay indicios muy fuertes de su participación y le pasa la bolita al INE y dice, investiga tu INE porque sí hay probable responsabilidad también de partidos políticos. En este juicio no tengo los elementos para determinar que lo fue. Entonces, de lo que sí es importante, que sí hay argumentos jurídicos y que inclusive el mismo magistrado cita otro juicio en donde declararon nula una elección aplicando precisamente este mismo estándar probatorio. Entonces, pues sí hay argumentos jurídicos. Ahora, que el tema político sea otra cosa y que haya magistrados que siempre votan en determinado sentido, pues bueno, eso ya es otra cosa, pero si tú lees de manera íntegra la resolución y lees también, bueno, todos los elementos de prueba que se anexan, pues bueno, ahí tomando en consideración el estándar probatorio que el mismo magistrado lo señala, pues entonces sí puede prosperar. Sí. Pero una pregunta. Hugo Aguilar, Sara Irene Herrerías, Arístides Guerrero, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Irving Espinosa, todos los que terminaron ganando, ¿serán ministros ilegítimos en tu percepción entonces? Pues sí, si hay una inducción del voto que favorece a ciertos candidatos a través de un acordeón y está prohibida y es causal de nulidad, pues sí, hay irregularidades muy graves. Que no se vaya a dar si no se aprueba el proyecto, que como tú bien lo comentas, muy probablemente no se apruebe, pero que no sea por razones meramente jurídicas, Ahora, sino porque aquí hay un contexto político. Una vez que no se apruebe, porque yo tengo la convicción de que no se va a aprobar, igual que el resto de la clase de personas que nos dedicamos a hacer un poco de análisis al respecto de lo que sucede, ¿llamarás entonces a desconocer a la nueva Suprema Corte o un asunto por ese estilo, partiendo de que son ilegítimos? No, para nada, para nada. Para nada, para mí era importante dejar un precedente y la verdad es que desde que sale esta resolución, si bien se apruebe o no este proyecto de resolución, pues para mí ya se hizo historia en el sentido de que se visibilizó algo que se había pasado como desapercibido, como que los acordeones no influyeron, cuando en realidad todos los que salieron en el acordeón, el 80% de los acordeones que andaban circulando, quedaron tal cual esas personas. Entonces, ¿definió o no la elección? Definitivamente sí la elección, sí la definió. Hay datos estadísticos de este investigador que lo hace muy bien precisamente en su informe que presenta como amigo de la Corte. Y la verdad es que, pues, no es que los vaya a reconocer como ilegítimos. Simplemente, pues, esperemos que hagan un buen trabajo, pero como llegaron,
pues no podemos decir que fue con toda la legalidad, porque la realidad no fue así. Yo desde que inició esta campaña siempre lo manifesté en los medios de comunicación y no nada más ahorita lo estoy manifestando. Nunca hubo un piso parejo realmente, tan solo si te pones a pensar en el tope de campaña, 1.400.000, tú dices, bueno, pues es poco para hacer una campaña a nivel nacional. Pues sí, para quienes tienen el recurso sí puede ser poco, pero en mi caso, yo soy profesora universitaria. La verdad es que ni siquiera llegué a ese tope de campaña. ¿Cómo te explicas tú que esto es propaganda legal? ¿Cómo te explicas que la impresión de estos acordeones que se distribuyeron por todo el país constituye un acordeón ciudadano que se hizo de manera espontánea, con recurso propio y que se distribuyó por todo el país? Pues eso, la verdad es que quien lo diga, discúlpenme, pero pues creo que ahí hay unas situaciones de que están errando en cuanto al tema de cuánto creen que costó esta impresión. Ahora, Olivia, ¿te preocupa de alguna manera la controversia o la serie de controversias a la que ha estado sujeto el magistrado ponente Reyes Rodríguez Mondragón con una serie de posiciones sistémicas en contra del gobierno federal? O sea, estoy hablando de que siempre se ha hablado de una cercanía a Felipe Calderón, fue el secretario particular de Roberto Gil Suart, la mano derecha de Felipe Calderón, coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota en el 2012. Hay un tuit muy controversial que no queda acreditado si lo escribió él o no, en donde le desea la muerte a Andrés Manuel López Obrador. No tengo ni la menor idea, pero ha estado dentro de esto. Ha sido sujeto a un montón de críticas adentro del propio tribunal. En diciembre de 2023 todo el mundo pidió su destitución. Entiendo que nada más Janine Otárola fue la única que se opuso a ella por no tener la capacidad jurídica de estar al cargo de ese organismo, por un montón de corrupción que le habían señalado sus propios compañeros. ¿Te preocupa que sea él quien esté proponiendo esto? Pues la verdad, yo lo que te puedo decir es que es un buen proyecto, yo lo leí, yo la verdad es que pues desconocía todo eso que me comentas tú del contexto de esta persona, lo desconozco, lo desconocía hasta ahorita que me lo estás comentando. La verdad es que yo juzgo por lo que está en el proyecto, que fue lo que yo leí y que yo como candidata me di cuenta y lo viví durante todos estos meses. O sea, yo te hablo desde mi experiencia como candidata. Lo que vi reflejado en ese proyecto de resolución, pues realmente fue lo que pasó en el tema de la inducción del voto. Bien. Ahora, sí estaba permitido el acordeón, sí, pero cuando este era de elaboración del ciudadano, inclusive el mismo proyecto menciona que sí se permitía, pero inclusive a discreción. Entonces, situación que no se dio, ¿verdad? Fue bien claro y fue bien evidente y pues la verdad es que habrá quien no lo quiera ver así, pues se respeta su posición, pero yo no me voy a poner a juzgar por la trayectoria y que si él hizo esta resolución de manera política o no. Yo al menos veo reflejado lo que yo viví en la campaña y que fue lo que impugné porque me pareció una irregularidad grave. Ahora, una cosa es dejarlo para la historia, como ahora me comentabas, y señalarlo y que se haya discutido y que esto ya es histórico en sí mismo. Y la otra cosa es ya llamar también las implicaciones prácticas que esta determinación jurídica podría tener. O sea, estamos hablando de revertir una elección nacional federal que nunca había sucedido en este país y que podría tener implicaciones graves el volver a llamar a otro proceso electoral. No termina de quedar claro qué sucedería con la Suprema Corte. Entraríamos en algún periodo de amplias tensiones políticas y hasta se podría llamar de ingobernabilidad, de crisis constitucional sin una Suprema Corte, en lugar de quizás haber explorado opciones alternativas como suspender o cancelar, eliminar los votos contabilizados en algunas casillas o llamar a que se repita la elección en algún momento, o más bien hacer un exhorto o ordenarle al Senado que modifique la legislación para poderle dar más dientes al tribunal o definir con claridad plena que algo que de la distribución
de estos acordeones es un ilícito en sí mismo, ya que tampoco esto es producto de una interpretación jurídica y nunca está puesto en ningún artículo, los acordeones son ilegales, por ejemplo, o un montón de alternativas jurídicas que pudo haber habido en lugar de revertir, de echar para atrás toda una elección que costó muchísimo, muchísimo esfuerzo, tiempo, dinero y un montón también de espacio en tiempo aire, de radio, de entrevistas, un esfuerzo por parte de los medios de comunicación y decir, no, todo eso, esto es suficiente, a pesar de que es en grado en algunos momentos especulativo, hay evidencia de algunas cosas y de otras se refiere a un criterio de carga de la prueba que puede ser aún menor sin necesariamente acreditar plenamente los hechos en términos científicos y llamar a partir de eso a que se eche para atrás toda la elección. Oye, pues es que es bien claro, hay una ley que es la Ley de Medios de Impugnación y el artículo 77 ter, primer párrafo, inciso C, establece con claridad cuándo son los supuestos para una nulidad de una elección. Entonces, la ley es muy clara. Financiamiento público-privado se encuentra prohibido. ¿Se dio ese supuesto? Sí, sí se dio. Entonces, es muy clara la ley. La ley especifica la nulidad, no especifica, pero para no echar abajo la elección puedes hacer otras cosas menos gravosas, como anular ciertas casillas, ¿no? La ley no te da opción de utilizar esos otros medios menos gravosos, como los que comentas tú. Incluso el mismo proyecto de resolución establece que hubo anulación de casillas en donde se detectaron acordeones, en donde se detectaron y se pusieron los recursos correspondientes. Eso no quiere decir que no haya habido anulación de casillas, sí los hubo, pero la ley es muy clara y la ley es la que nos está regulando, al menos la ley vigente. También el magistrado recomienda que en este caso el Poder Legislativo haga adecuaciones, claro que deben de hacerse adecuaciones, también deben hacerse adecuaciones, como te decía ahorita, a los lineamientos de fiscalización y pues bueno, ahí nada más tú dices, hijo, pues vamos a utilizar otros medios menos gravosos, pues entonces sería violentar la misma ley que establece que la nulidad se da en esa causal y esa es la causal que hasta ahorita el magistrado probó en el proyecto, todavía falta que la voten, ¿verdad? Pero pues ha sido muy evidente y claro, aquí como te comentaba desde un principio, el debate va a ser sobre el estándar probatorio. Ese va a ser el debate en el día de hoy. Que se reconoce que es un estándar probatorio bajo, ¿no? Se reconoce, tú mismo lo comentabas, que en varios momentos, no tengo ahorita la frase, tengo yo aquí disponible también el proyecto, por lo menos buena parte de ello, las primeras hojas y el resumen ejecutivo también, pero hay un momento en donde justamente aquí lo tengo, en la parte número 1, apartado 1, página 3, dice lo siguiente que voy a poder leer un momento nada más. Dice, la persona juzgadora puede afirmar razonablemente, sin ser necesaria una certeza absoluta que algo ocurrió, sobre la hipótesis contraria, esto porque, y después avanza. Pero reconoce el propio magistrado que la carga probatoria no necesariamente es suficiente en algunos casos, pero que hay elementos lo suficiente, aunque son circunstanciales, lo suficientemente sólidos como para poder especular, pero continúa siendo especulativo que algo sucedió, porque también continúa el debate sobre si realmente, hasta qué grado los acordeones son ilegales o no lo son. Nunca está escrito sobre la ley textualmente que el acordeón es ilegal. Esto viene en interpretaciones jurídicas posteriores de una ley que quizás sí tuvo muchas deficiencias y aprobó el Senado. No obstante, pues sí se reconoce que la carga probatoria no es quizás suficiente. Bueno, ellos dicen que sí, pero que es en grado especulativo. No, dice que no es razonable exigir un estándar probatorio muy alto porque se propiciaría la impunidad de las conductas que comprometerían la elección. ¿Cuándo? Cuando las candidaturas no tuvimos representantes de casillas y que tampoco tuvimos tanto la ciudadanía como las candidaturas carecimos de estructura para vigilar el desarrollo de los comicios. Por Pero eso no es necesario muy alto en una elección federal. De probabilidad. En una elección para la Suprema Corte de Justicia no hay que probar, más allá de cualquier duda razonable que esto sucedió, se puede permitir algún grado de especulación en hablar de una nulidad de una elección federal histórica. Pero no es especulación.
Los acordeones, nosotros, fíjate, nosotros presentamos más de 3.188 acordeones impresos. Se presentaron más de 156 medios de impugnación que la misma sala resolvió sobre la existencia y la circulación y la distribución de estos acordeones, y 137 pruebas de imágenes, videos, audios y enlaces de internet. O sea, no es especulación, realmente se dio esta distribución. Ahora, lo que está aquí en debate es si hay la necesidad de saber quién los generó o no. Si tenemos que saber quién los generó, aquí es donde entra el estándar probatorio no tan alto. Lo que sí aplica para los servidores públicos y partidos políticos que nosotros decimos que también participaron. ¿Por qué? Porque ahí aplica un estándar probatorio más alto, porque tiene que ver con el principio de la presunción de inocencia. En este caso no, las pruebas ahí están. No es especulación, más bien el estándar probatorio que tuvieran que tomar en consideración no debe ser tan alto y debe atender al mismo criterio que ya han resuelto ellos. Ya hay un precedente donde precisamente anulan una elección en un caso de violencia política de género, precisamente fíjate, nada más te paso el dato de es el 22-14-2021, Ayuntamiento de Atuatla, Estado de México, se anuló esa elección. ¿Por qué? Por violencia política de género, y ahí no se determinó quién había cometido esa violencia política, porque había bardas pintadas y una situación así. Entonces, pues estamos exactamente en el mismo supuesto, que no quieran validar el propio precedente que ya pusieron ellos en marcha, pues bueno, ya es otra cosa. Ahora, pero ya lo han aplicado para nulificar elecciones. Ahora, más allá de que dices que no se requiere la carga probatoria suficiente como para definir quién los distribuyó, según tu apreciación, ¿quién los distribuyó? Bueno, pues no sabemos, ¿verdad? Hay indicios fuertes para suponer que fueron partidos políticos y servidores públicos, pero nosotros no logramos acreditarlo. ¿Por qué? Porque, Julia, no tenemos la estructura para hacerlo. O sea, muy apenas pudimos hacer campaña con recurso propio. Ahora imagínate yo haber contratado a personal para toda la República Mexicana para andar vigilando las distribuciones de estos acordeones. Pues no tengo el Pero dinero. ¿quién dio la instrucción? O sea, ¿fue Luis Alcalde? Era inviable. ¿Fue Andrés Manuel López Beltrán? ¿Fue los gobernadores? Pero hay fuertes ¿Fue la presidenta? indicios de que así fueron. ¿Por qué? Porque mira, muchos de los acordeones eran color guinda. Eran la 4T decían, otros decían el Poder Judicial del Pueblo. Entonces, todas esas características de los acordeones, también por ahí hay un párrafo en el extracto de la resolución de este magistrado que también lo está haciendo ver. No podemos o no pudimos en este caso acreditar en este juicio, pero por eso el magistrado le da vista, en este caso al INE, si se aprueba ese proyecto, de que investigue, porque hay un fuerte indicio que participaron servidores públicos y en este caso también partidos políticos. ¿Quién más podría tener la capacidad para distribuir de manera económica? Pero ¿quién fue? O sea, ¿fue la presidenta? ¿Fue Andrés Manuel López Beltrán? ¿Fue la presidenta del partido Luis Alcalde? ¿Fueron los gobernadores? O sea, más allá de quién físicamente, qué fue el nombre y apellido del funcionario, eso no me interesa. Pero me imagino que pensarás que alguien dio la instrucción y alguien pensó, este me parece bueno y este me parece malo y estos son los que van y estos entran dentro de las listas. ¿Quién tomó esa decisión? No, pues no lo sé, o sea, eso no lo sé, pero no es necesario saber quién fue quien lo hizo. Lo importante es que estos acordeones distribuidos de manera ilegal, de manera masiva, de manera territorial. Es que sí podría ser interesante saberlo o importante suficiente. Y la misma es ilegal. Debería de formar parte de la discusión esto en mi percepción, porque podría haber una falla lógica en pensar que las personas que ganaron están en el acordeón en lugar de que los más populares estaban en los acordeones porque eran los más populares. Que la gente se organizó, que estaban adentro de los acordeones justamente porque iban a ser privilegiados por el voto, en lugar de que fuera de manera inversa y que alguien hubiera de alguna manera pues influido en la determinación de la gente colocándolos en los acordeones. O sea, ¿qué fue primero? ¿Que alguien definió cuáles iban a ser los nombres que estaban en los acordeones y por lo tanto eso decían? ¿O que estas personas eran mucho más populares y por lo tanto terminaron en los acordeones que tenían distintos formatos, distintos diseños y distintas tonalidades de color? Pues para mí fue primero la decisión de quién iba a estar, más que allá de lo más popular, porque mira, te pongo un ejemplo muy claro. Sara Irene Herrerías jamás hizo campaña en redes sociales.
Yo la busqué y ni siquiera tenía Facebook con 5 seguidores. Nunca se le vio haciendo campaña por redes sociales. Y la única forma para hacer campaña era por redes sociales o distribuir volantes en papel Pero tenía un cargo biodegradable muy por toda la República importante, Mexicana. era Yo no la vi, vicefiscal, yo no era la vi, pero estaba atendido en y el estado en el... acordeón popular, pues desde mi punto de vista no lo era. Entonces, a tu pregunta, yo creo que fueron primero, eligieron quiénes iban a estar en el acordeón con independencia de la popularidad que tuviera o no. César Gutiérrez Pliego era una persona muy popular, que estuvo también bastante en varias encuestas, inclusive quedó por debajo que Isaac de Paz. Entonces, pues eso de la popularidad no creo que sea un punto para Pero sí haber podemos decidido ver meter a por esas qué es personas en el importante acordeón. definir qué fue primero. Si fue la gente la que determinó estos vamos a poner adentro los acordeones porque son populares, son los que creemos y por lo tanto se organizaron, o si sí hubo una instrumentalización y una definición política. Sí me parece que es un grave error obviar esa decisión y decir que no es necesario para No, determinar la nulidad de la elección, porque bien pudo haber sido al revés, y si hubiera sido al revés, porque Sara Irene sí tenía un cargo público importante, vicefiscal de Derechos yo no Humanos, la ha conozco. estado en ese cargo creo que 12 o 15 años, ha caminado, o sea, más allá de que no hizo una gran campaña, y en eso podría coincidir, estuvo aquí, la entrevistamos, sí ha sido una mujer de amplia trayectoria pública y que ha atendido a muchos grupos, colectivos, etcétera, y creo que de buena reputación, según lo que he escuchado Estaba en el también. acordeón. Y estaba en el acordeón, pero quizás si lo que digo es que estaba en el acordeón porque la gente quería a Sara Irene Herrerías en la corte y por lo tanto se organizó para colocarla ahí. Y eso no me parecería que fuera suficiente para declarar la nulidad de una elección federal, al parecer a ti sí, Bueno, entonces. pero entonces, ¿tú crees que este acordeón lo hizo la gente, el ciudadano, de manera genuina y de manera espontánea, y lo distribuyó por todo Ciudad Juárez, por todo Chihuahua y por toda la República Mexicana? Creo que O es sea, una ¿tú crees posibilidad que y si este fuera acordeón que así, incluyó a estos candidatos que ganaron la elección, tú crees que fue de manera espontánea y genuina que lo incluyeron? A ver, yo no digo que no hubo ciudadanos que hicieron sus acordeones y que hicieron su tarea, porque sí lo hubo, tú eres uno de ellos, yo, otros periodistas, muchas personas hicieron su trabajo. Yo recibí muchísimas llamadas por teléfono porque yo puse mi WhatsApp y mi línea telefónica en el INE a ti y a te mí me incluyó Viri marcaban Ríos en su diario acordeón, para por preguntarme. ejemplo. Ahora, sí hubo gente que hizo sus acordeones, pero no hay que tampoco cerrar los ojos de que los acordeones, que este tipo de acordeones que no son ciudadanos, que se distribuyeron por toda la República, no inducieron el voto, porque ahí pues ya estaríamos cerrándonos a decir, no, todos esos acordeones fueron ciudadanos y no hubo inducción del voto. Sí hubo inducción del voto. Después de este proceso, ¿qué opinas de la presidenta? ¿Te sigue siendo merecedora de tu aprobación? Pues mira, te voy a ser bien honesta. Yo me registré en esta convocatoria porque yo la verdad sí creía en la reforma y yo creía mucho en el discurso de López Obrador respecto a que era importante que llegaran perfiles jóvenes y perfiles comprometidos. Y entonces, para mí, la verdad, eso era la reforma, poder llegar a ocupar un cargo público para servir al pueblo de México desde el ámbito de mi experiencia. ¿Y por qué? Porque pues también tengo trayectoria y también soy una persona joven. Ahorita si te fijas, las personas que quedaron ya, unas de 80, 80 y Bueno, tantos, y 70, unas digo, no estoy más en contra jóvenes de la edad, históricas, no estoy ¿no? en contra de la edad, pero al menos ese discurso con el que yo me animé a participar, que fue el discurso de López Obrador respecto a lo que era importante cambiar al Poder Judicial. Sin duda necesitamos un cambio en el Poder Judicial, de eso no hay duda. Que se democratizara, también estaba de acuerdo. En todo el proceso yo estuve de acuerdo. Lo que sí me terminó desilusionando fue que ya me habían dicho varios actores políticos que iban a dar línea 2 semanas antes de la elección. Y pues eso pasó. Cuando empezaron a circular estos acordeones, pues la verdad es que ahí me desilusioné, pero de todos modos dije, bueno, yo confío en la gente, en que tenemos un pueblo sabio, en que va a salir a votar, y también pues otras situaciones que no salió mucha gente a votar. Entonces, quien podía haber dado la posibilidad de que perfiles como el mío pudieran haber llegado, pues fue mucha gente que no salió a votar, ¿verdad? No quiero decir que 1,5 millones que votaron por mí no son votos legítimos. Claro que son votos legítimos y les agradezco en este espacio a todas aquellas personas como a ti que votaron por mí, que creyeron en mi proyecto. Pero la verdad es que lo que no me parece coherente
y lo que me parece injusto también es validar algo que a todas luces estuvo mal. La presidenta no es que ya me caiga mal, sino que simplemente siento que no se hizo bien el proceso, al menos al final del proceso, no nos dejaron competir y pues la verdad es que para mí sí fue una desilusión. Sí, pues bueno, 1.5 millones de votos para ti sí son legítimos, pero los otros no. Y sí llegan perfiles jóvenes y comprometidos, igual que llegan gente de 80, 82 años. Llega Arístides, que es un joven bastante comprometido y entiendo que va a ser el más joven de la historia, o el segundo, una cosa así. Giovanni Figueroa también es históricamente joven. Ahora, nada más, ya me quedó claro, pero nada más para ser muy breves, porque ya se nos acabó el tiempo, no volverías a participar, ¿correcto? No, no, en primer lugar, para otro cargo de pues ya ves que ministros pues ya son 12 12 años. años, ¿no? Para la próxima elección que es en el 2027 es para juzgadores de distrito y el resto del 50% de los magistrados. Pero no, la verdad es que no, te voy a decir por qué, porque gasté bastante dinero y la verdad, pues fue recurso propio y sinceramente ahorita pues me las he visto complicadas porque si bien hice todos esos gastos de campaña y ya pagué y todo lo que tú quieras, pero te quedas desbalanceada en tu economía. Y aquí lo que también, el mensaje que se lanza es, oye, si no tienes dinero no participes. Y entonces, pues tendría que ahorrar para participar para una elección nacional, Sí. porque imagínate, yo recorrí 11 estados de la República con recurso propio, hotel, y todavía, déjame decirte otra cosa, el INE me multó con 8,000 pesos porque según él no registré a tiempo mis eventos de campaña porque los lineamientos de fiscalización del INE dice que deben de registrarse con 5 días antes. Oye, ¿y cómo le hago yo si me invitaron un día antes y la persona que me invitó me da la invitación ese mismo día? Pues claro que lo registré de manera extemporánea, pero nos limitaron muchísimo la forma de hacer campaña. Entonces, o iba al evento o no iba porque no lo podía registrar Sí. en el INE y todavía para acabarla me multan con 8,000 pesos porque no registré esos eventos. Entonces, ¿qué es lo que están propiciando? Que la gente no participe, que la gente mejor invierta en los acordeones y que la gente mejor invierta con ciertos actores políticos que los posicionen, porque al final, pues, a lo mejor esa independencia que tanto hablan, pues esperemos que se dé, pero yo como abogada litigante, pues lo voy a ver en la práctica a partir del 1 de septiembre y ahí te iré informando. Pero no participaría para el 2027. Pues Olivia, muchas gracias, te deseamos la mejor de las suertes, gracias por haberte conectado y nos hablamos pronto. Gracias, un abrazo, hasta luego.